Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Ojo con este dato XL, este espacio que todos los viernes busca profundizar en alguno de los temas que hemos tocado a lo largo de la semana en los canales de YouTube o TikTok, o que simplemente desea profundizar en algún tema relevante que haya ocurrido a lo largo de estos 5 días. Esta semana vamos a hablar del inicio del juicio contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, el denominado caso Cócteles, y para eso he tenido la oportunidad de conversar esta semana con Eduardo Salmón, politólogo, con quien vamos a analizar precisamente algunos elementos importantes de este juicio que ha empezado esta semana y que es probablemente uno de los más grandes, mediáticos e importantes que se han producido en los últimos años en nuestro país y que definitivamente va a tener un impacto no solo jurídico, sino también político. Acompáñenme a ver la entrevista. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en Ojo con este dato XL, nuestro programa especial de todos los viernes. Gracias a ti, Paco, y qué bueno que sigas así haciendo contenido, ¿no? Bueno, el que vaya a ser uno de los juicios mediáticos más grandes de este siglo, ¿no? Después del juicio de Alberto Fujimori a inicios de los 2000, después de que regresó de Chile, fue extraditado y todo lo demás, creo que no nos hemos enfrentado a un juicio de esta envergadura, que además ha tenido un proceso de investigación bastante largo y bastante mediático también. Yo coincido, me parece que es el segundo juicio más importante de nuestra historia y que también creo que va a establecer límites entre la política y lo legal con la política, ¿no? No solo porque se entremezclan en este caso, sino porque creo que es bien importante que a los partidos políticos se les pongan límites o también se separe a, digamos, posibles organizaciones criminales, ¿no? Que tengan la tentación de meterse a la política, ¿no? De ensuciar la política, ¿no? Entonces creo que ahí hay una definición de fondo bien importante. Ahora, no es descabellado también hablar y señalar todos los movimientos políticos que precisamente han habido los días previos al inicio de este juicio, Ujú. ¿no? El caso de Alberto Fujimori creo que nuevamente está siendo instrumentalizado por su propio partido, por su propia hija, Keiko Fujimori, y de alguna manera esta eventual o posible candidatura de la que ellos hablan, pero que constitucionalmente es inviable y que además su propio indulto le impide, eh, es parte de este juego político en medio de este juicio. ¿Tú lo ves así? Sí, sin duda. Hay varias acciones que intentan desviar la atención del inicio del juicio, ¿no? Bien evidentes, ¿no? Por ejemplo, a mí me deja dudas esta ida de Alberto Fujimori, digamos, por una supuesta ruptura de cadera, me parece un poco extraña, o sea, no porque creo que es normal en una persona de su edad que sufra ese tipo de accidentes, sino porque al punto que lo llevó a UCI, o sea, UCI por... No, a mí no me cuadra acabar en UCI por una ruptura de cadera y luego alguien que supuestamente está en UCI manda el mensaje que manda escribiendo que digamos que quiere colaborar, o sea, que está dispuesto a entrar otra vez a la arena política, ¿no? A la competencia política, ¿no? Que tiene todas las ganas respondiendo al comercio, ¿no? Que el comercio que hace unas preguntas y esto es titular de fin de semana y demás, ¿no? Entonces, es claro que ahí hay una acción mediática para desviar la atención. Y hay Ujú. varias Ahora, en y, simultáneo, ¿no? Y por otro lado, claro, precisamente eso es lo que te iba a comentar, hay varias en simultáneo. Por otro lado, Keiko Fujimori no solo ha salido con este tema de su padre, sino ella misma a reforzar algunas narrativas que ya se venían repitiendo a través de algunos medios afines a sus intereses, como por ejemplo Expreso o Willax, que habían estado repitiendo contra, por ejemplo, los fiscales Vela y José Domingo Pérez. Y medios no solo afines, los no afines es lo que a mí me sorprende, ¿no? Espacios y periodistas, y lo puedo decir con nombre de apellido, por ejemplo, Augusto Rodríguez me parece que está fuera de órbita, ¿no? Digamos, ha dicho que esto confirma que Domingo Pérez es un cejado, y es literal el discurso y la narrativa de la misma Keiko Fujimori, ¿no? En el mismo sentido, en todo caso, para no sé si usa los términos específicos, pero en el mismo sentido, ¿no? Y luego tienes los discursos legales de Rosa María Palacios y, por ejemplo, César Azabache, ¿no? Sobre diciendo, se hacen los sorprendidos sobre la durabilidad del juicio. O sea, a mí que Rosa María Palacios diga eso me llama poderosísimamente la atención. Para empezar, ella tiene un amparo y un amparo se supone que es algo rápido, inmediato, ¿no?
máximo se ve en unos 6 meses, ¿no? Ella tiene un amparo que creo que no tiene fallo y lleva más de 10 años. Y se hace la sorprendida porque un juicio dure más de 10 años. Por favor, o sea, estamos en el Perú. O sea, obviamente esto no es deseable, no es dable y comprueba que nuestro Estado es precario, un sistema absurdo judicial y que todos estamos inmersos en eso. Por eso nadie quiere acabar en un juicio jamás, ¿no? No, no solo por el riesgo y que no tiene predictibilidad sobre cómo fallen los jueces, sino porque también tiene una duración ilimitada prácticamente, ¿no? O sea, justicia que no llega a tiempo no es justicia. Entonces, que ellos empiecen a hacer este discurso sobre el tiempo, me parece muy extraño. Obviamente que hay críticas al equipo fiscal y a la estrategia fiscal, algunas comparto, otras no, pero lo que voy es que me parece desproporcionado justo el momento y cómo lo están colocando, ¿no? Porque básicamente se enfoca en tratar de minimizar, ¿no? O el trabajo de la fiscalía cuando lo que deberíamos empezar haciendo es un reconocimiento del trabajo fiscal, ¿no? Que digo, no está exento de críticas, pero que solamente haya llegado a que inicie el juicio, a mí me parece un logro que, digamos, otros no pueden decir, porque estás con un ministerio público que es muy precario, tiene muchas necesidades para hacer sus diligencias, demasiadas. O sea, si todos nosotros conocemos que el Estado es precario, el Ministerio Público no es exento a esto, ¿no? Y después, por todas las trabas y dilaciones que también son parte de la defensa, ¿no? Y esto también como que está en el discurso silenciado. O sea, ¿cuántas veces intentaron recusar a los jueces? Creo que como 13, ¿no? Y esto no es parte de este discurso sobre lo que va a demorar el juicio, ¿no? O sea, eso a mí me parece desproporcionado, ¿no? La Pero crítica. además el tema del tiempo ya se veía venir, ¿no? Era una investigación Sí, enorme, o sea, el es, mismo hecho de que hayan cerca de 1.800 testigos y personas que van a declarar, hace que este juicio sea por lo menos de 2 años a 3 años de duración, eso no es raro. Y encima en el sistema político, en el sistema, perdón, jurídico peruano y judicial peruano, eso es esos lo que tiempos digo. resultan relativamente cortos, Sí, ¿no? sí, eso es lo que digo. O sea, por eso el discurso de Rosa María y de César Azabache no, a mí no me cuadra, ¿no? O sea, digamos, más allá de lo legal, digamos, como que se sorprenden que un juicio dure más de 2 años. O sea, estamos, no sé si viven en Suiza. O sea, yo la verdad es y yo, bueno, de Rosa María lo entiendo quizás porque no litiga, pero de Azabache, o sea, por favor, ¿no? O sea, digamos, ¿dónde estás? Pero ahora, acá hay un tema que me parece importante. Ahora que has mencionado algunos argumentos que ha presentado Rosa María Palacios, Ujú. el fin de semana publicó una columna bien interesante, por lo menos Ajá. desde mi punto de vista, en la que hablaba sobre lo que se venía en este juicio, pero Sí. principalmente sobre si es que había o no había delito dentro de lo que se estaba evaluando en este proceso. Incluso ella tuiteó, está el tuit ahí para Sí. que, para que lo puedan ver. Yo no puedo ver Eh, porque estoy bloqueado, pero sí, sí lo he claro, visto. pero sí hizo la pregunta, ¿hay o no hay delito? Yo sé que no eres abogado, Eduardo, pero, Ajá. pero precisamente creo que dentro Es del que ese análisis es... político que estamos haciendo, Ajá. cabe la pena analizar también eso, ¿no? Porque hay opiniones divididas sobre el Totalmente. delito que habría cometido Keiko Fujimori, o en todo caso Fuerza Popular, frente a esta situación, ¿no? Ese es el tema de fondo y esa es la gran pregunta y lo que le atañe gran dificultad al caso y a nivel probatorio, ¿no? Es decir, hay una primera instancia que creo que está clarísima, que igual yo, para mí es un reconocimiento y se lo reconozco a la Fiscalía, que hace 10 años o unos 6 años, digamos, la gente negaba aportes ilícitos o irregulares, ¿ya? Y hoy incluso la defensa ya los reconoce. ¿Ah? No sé si has visto entrevistas a Huberto Banto y otros, ellos ya reconocen que hubo pagos irregulares, por lo menos, Ujú. ¿no? Y eso para mí es ganancia pura desde lo político. O sea, porque antes, uff, no, se hacían todos los santos, ¿no? Empresarios y políticos se hacían los santos, que todo era lícito, ¿no? Que digamos, con las actividades de la campaña, ¿no? Polladas, cócteles, recolección, todo supuestamente legal. Y ahora ya aceptan que han recibido dinero por lo bajo, ¿no? Y con simulaciones, incluso Humberto Banto acepta que hubo una operación de simulación, ¿no?
Entonces, lo que está de fondo es demostrar si eso eh, puede ser calificado como, digamos, como lavado o no lavado, ¿no? Y me da también pie a hablar de un tema importante en la política, que es la permeabilidad del dinero en la política, porque lo que nos da a pensar, como en el caso de los cócteles, es que se vuelve un negocio ser candidato. Y eso es algo que sabemos, y para la ciencia política es bien interesante, porque, digamos, lo sabemos hace mucho tiempo, pero no teníamos el nivel probatorio que hay ahora sobre eso. Entonces, una de las razones, una de las varias razones, pero fuertes, por las cuales tenemos muchos candidatos, es porque la gente no candidatea pensando en ganar, ¿ya? Sino porque la ganancia misma es competir, es decir, vas a recibir dinero de que vas a simular o por lo bajo y demás, y te quedas con el vuelto, ¿no? Porque no usas todo el dinero en campaña. Entonces, el negocio en sí mismo se vuelve un emprendimiento, ¿no? Informal, y vamos a ver si legal o no, porque justamente este caso va a ser determinante, meterte a la política, ¿no? Entonces, quienes se meten, pues son personas, pues, con tremendos antecedentes, ¿no? O dispuestas digamos, a no tener miedo en su reputación, que no pierden nada, porque todo es ganancia, pues, prácticamente delictiva, ¿no? Desde mi punto de vista, sí lo es. Y eso es algo que, como te dije desde el inicio, este caso debería servir para justamente poner una línea. Y en ese sentido, este caso también está relacionado y va a depender mucho del fallo que haya con el caso Ollanta Humala, ¿no? Que Ujú, justamente la pregunta de fondo es la misma, ¿no? Si los aportes son irregulares o no. Y eso que en el caso de Ollanta Humala es de Odebrecht, es por mucho más dinero, ¿no? Es por 3 millones. Acá la concesión mayor es por recepción de 1 millón en dos partes, ¿no? Y bueno, y los aportantes empresariados, que son los más grandes, pero digamos, el monto en general es menor. Pero ese es el tema, porque la otra pregunta sería, y ahí sí un poco sí me sumo a la crítica en tanto que la estrategia tiene que hilar muy fino la fiscalía, cuál va a ser su estrategia. Algo que quiero es terminar de escuchar, el alegato de Domingo Pérez preliminar no ha terminado. Y a mí también me llama poderosamente la atención que así como yo no critico un libro si no lo he leído, pues yo creo que no podría ser un abogado serio si es que no termino de escuchar el alegato para poder criticar a Domingo Pérez, ¿no? Porque hasta Rosa María Palacios lo ha criticado por lo del chaleco, ¿no? Eso también me llama poderosamente la atención, porque, a ver, prácticamente lo están pintando como un loquito, sumándose al fujimorismo, como un loquito a Domingo Pérez, y como un show mediático al llevar chaleco. Pero, a ver, Rosa María Palacios, que también sufre la resistencia constantemente, ¿no? Es visitada por los amiguitos, debería saber que el hecho de que la posibilidad de que te agredan físicamente no es poca cosa, ¿ok? Y segundo, si Domingo Pérez está en contra de una maquinaria que todos conocemos, que tiene tentáculos inmensos, ¿no? Y que por eso me parece bien su prólogo sobre el correlato con conectarlo con el legado de Alberto Fujimori. El Fujimorismo ujú. ya ha desaparecido gente antes. O sea, eso tengámoslo claro, ¿no? Entonces, que use chaleco porque además ha habido amenazas últimas, me parece justificable, más aún siendo alguien que tiene garantías de la CIDH. Entonces, no es poca cosa. En que lo minimice y que digan que un show mediático por usar el chaleco, o sea, te estás enfrentando y asumiendo la tesis fiscal a una organización criminal, ¿no? O sea, no, y que es poderosa. Y estoy diciendo que el Ministerio Público tiene muy pocos recursos, ¿no? Y que todos sabemos que la policía además está politizada y que si uno tiene garantías, eso no es garantía de nada. Pues a mí me parece que si puede tomar algunas medidas de precaución, pues me parece bien, como usar el chaleco antibalas, o sea, en un clima de polarización, ¿no? En donde la violencia se normaliza, en donde hemos pasado por agua tibia que maten a 50 personas, discúlpame, pero que ese chaleco no me parece desproporcionado, más aún si alguien que tiene unas medidas de la CIDH cautelando su vida, ¿no? Entonces, por favor, o sea, me parece poco serio que le digan eso a Domingo Pérez de verdad. Sí, sin ánimos de tomar posición por Domingo Pérez, que es alguien que, como digo, puede haber críticas desde lo legal, de la estrategia, ¿no? Pero
ese tipo de comentarios me parece que develan más bien cierto sesgo. Ujú. Ahora, hablemos de un personaje no menor, ¿no? Y que curiosamente fue el que Ujú. acaparó la mayor cantidad de portadas al día siguiente en los principales periódicos, y Ajá, que evidentemente esa era la función, ¿no? La razón por la cual fue e hizo todo lo que hizo. Estamos hablando de Marvito. Marguito Vilanela, que además con su frasecita, ¿no? De hasta las huevas, que fue lo único que se le Ajá, entendió de ese video, ujú. también se ha viralizado, ¿no? Entonces, ha funcionado, ¿tú crees, como un elemento distractor, ¿no? Como un elemento chicha en esta parte mediática Claro. que tiene este proceso? Sí, es que Marvito es todo un personaje y me parece que ahí con él están contando un relato, una historia constante, ¿no? Hay un storytelling de ahí que viene en desarrollo y que no ha acabado, ¿no? Es más, yo tengo la hipótesis que luego van a usar el rollo de la reconciliación en la campaña. Estoy casi seguro de que eso viene, ¿ya? Por eso que están haciendo, enfatizando, digamos, las parejas de Marvito, la nueva pareja, ¿no? Que creo Claro, que pero eso la... ya sería bien siniestro, ¿ah? pero digamos, estamos hablando de un grupo político y posiblemente criminal, según la tesis fiscal, que digamos que nos ha demostrado en los 90 y hoy de que siniestros han sido, son y probablemente seguirán siendo, ¿no? Entonces, no me parece descabellado, ¿no? Ahora, Marvito, digamos, su situación también apremia, y esto, según lo que vi ayer en una entrevista a César Azabache también. ¿Por qué? Porque él siempre ha dicho que era pues un corredor inmobiliario pues exitoso, ¿no? Y según César Azabache, esa es la fuente, yo no lo he verificado, esta es mi fuente César Azabache, dice que en el caso que se le va llevando a él por enriquecimiento ilícito, qué sé yo, dice que hay varias de estas transacciones inmobiliarias que están asegurando que Marvito no tuvo nada que ver. Entonces, ¿me entiendes? Ahí hay otro temita pendiente de Marvito bueno, se verá en su propio fuero, ¿no? Eh, y a mí también me parece que Marvito está siendo usado, ¿no? Además, creo que él es súper consciente de su personaje también, porque no hay nada más atractivo y frandulero que un extranjero, un norteamericano, hablando un castellano masticado, ¿no? Y son como que muy conscientes. Yo me acuerdo, tenía un profesor, bueno, Steven Levinsky, que es conocido, quizás los he entrevistado alguna vez. Sí, por supuesto. Él era súper consciente de eso también. Y para amenizar las conferencias siempre decía carajo, ¿no? Y lo decía, lo sacaba como punch de stand-up comedy, ¿no? ¿Tú qué haces stand-up? Lo sacaba como Claro. punch. Y él es súper consciente de eso, ¿no? Y creo que Marvito más todavía, ¿no? Por eso él habla, oh, no, Keiko se han metido con Keiko, ¿no? Y bla, Sí, bla, bla. porque además es ininteligible la forma de hablar del hombre, que además tiene tantos años en el Perú que te sorprende que no haya aprendido a hablar un poquito más claro el español, ¿no? O sea, respeto que probablemente tenga algún problema, no quiera aprenderlo. Hay también personas que no le quieren aprender, no se le dan los O puede idiomas, pero serlo, o puede igual serlo, llama la pero atención, ¿no? puede serlo, pero yo creo que él es consciente que llama la atención y por eso hasta lo exagera un poquito más, ¿no? Entonces Sí. A mí me hace acordar Mark Vito al gringo Carl. Te soy es que esa es completamente la idea, honesto. claro, es que no hay nada más atractivo que eso, ¿no? Hay una cierta fascinación y más en Perú por ese extranjero hablando mal el castellano o castellanizando su forma de hablar, ¿no? Pienso en otro personaje muy valioso, a quien quiero mucho también, el profesor François Valeix, creo que también lo conoces, ¿no? Que es un cuentista. El atractivo, y son tan atractivos sus cuentos, no, por la forma en particular en que los dice, ¿no? Él sí habla un buen castellano, pero ese mote, digamos, francés, ¿no? Es muy atractivo, ¿no? Hay un atractivo en nosotros, porque también hay un tema cultural y identitario en el Perú, que lo extranjero suele ser más valorado, ¿no? O llama más la atención, ¿no? Hay un tema ya que lingüistas, antropólogos, sociólogos, bueno, explicarán mejor ahí, pero eso es histórico en el Perú, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero ahora, otro elemento, Eduardo, que me parece importante Ujú. conversar y analizar en estos minutos que tenemos, Ajá. son estas primeras dos jornadas, ¿no? Empecemos por el primer día, el 1 de julio, que inicia formalmente el Ujú. juicio de Keiko Fujimori, en donde se vio un poco el perfil de lo que va a ser la defensa de la señora Fujimori, ¿no? Tratar de dilatar, ¿no?
trataron de impedir de todas las formas posibles que se instalara el juicio, ¿no? Y eso los Y abogados no lo dicen, ¿ah? claro, y lo sorprendente es que, pues, si tanto dicen que es dinero legal, legítimo y debidamente recibido, ¿por qué se asustan con que se instale un juicio, ¿no? Si todo se va a probar a favor de ellos, supuestamente, Bueno, ¿no? Entonces, eso llama un poco la atención. más bien en la línea que dice Rosa María Palacios y César Azabache, sí debería más bien la defensa pedir, oye, no hagámoslo más rápido, ¿no? Yo colaboro más, estoy aceptando pues que sí hubo todas las transacciones para evitar que las declaraciones sean tantas, ¿no? Y priorice el fiscal las declaraciones, ¿no? Y le pida, reorganice un poco más las diligencias para, digamos, acortar tiempos, ¿no? Y no hay ese ánimo, ¿no? Pero nuevamente, en este relato que inicia obviamente por el Fujimorismo por obvias razones, pero a mí lo que me llama la atención es que otros espacios no afines al Fujimorismo se sumen en el eco, es que justamente la defensa sigue tratando y va a dilatar. Y de hecho, a la defensa le conviene bien. Yo creo que sí hay un ganador con la dilación del proceso en general, ¿no? Es la defensa, porque sigue cobrando, pues, ¿no? Bueno, sí. Ahora, hablemos de la segunda jornada, que es esta primera parte del alegato de José Domingo Pérez, que ha sido un alegato con un componente bastante político, Sí, precisamente sí. lo que comentábamos hace unos minutos, cuando hablábamos de todas las referencias y todo lo que José Domingo Pérez vincula a Fuerza Popular al origen del Fujimorismo, que es Alberto Fujimori, ¿no? La dictadura del 90 al 2000 y Ajá. todo este tema. Pero es un argumento, repito nuevamente, por lo menos desde mi punto de vista, sumamente político. Sí, por eso yo digo lo que te decía antes, que me parece importante escuchar la segunda parte el martes. Porque, a ver, sí me preocuparía si su contextualización es todo su alegato, ¿correcto? Pero sí entiendo que el caso, justamente como habíamos hablado desde el inicio, es el segundo caso, me parece, desde lo legal más importante que se ha dado. Si no lo contextualizas, no se entiende la complejidad del caso. Y para mí sí ha sido importante la contextualización de Domingo Pérez. ¿Por qué? Porque, como él dijo, hay personajes que se repiten y no se puede entender que actúe como organización criminal si no entiendes al Fujimorismo de los 90, qué lo motivó, qué hizo, qué hacen, ¿no? No se entiende. Entonces, para mí sí era importante que contextualice, pero repito, me preocuparía que esa contextualización fuera el grueso. Entonces, por eso quiero escuchar qué continúa diciendo el martes, ¿no? Porque ya tiene que pasar a ver cómo enmarca el caso, ¿no? Y qué es lo que va a acusar finalmente, qué cosas va a decir para probar el lavado, por ejemplo, ¿no? Pero, y las certezas, por ejemplo, de sus testigos, que es probablemente lo que más ha resaltado la prensa, de lo que ha dicho José Domingo Pérez el Ah, martes en su alegato, ¿no? La posibilidad de que declare Antonio Camayo, de que declare el mismo Dionisio Romero Pobletti, en fin, testigos que son de peso e importantes y que van a tener una relevancia en la carga probatoria de lo que plantea la Fiscalía. sí, y que es importante, ¿no? Bueno, él ha asegurado varios. También vimos del primer día que me llamó la atención y que demuestra pues la actitud pues irregular por lo menos de Fuerza Popular y compañía, de que si te diste cuenta varios testigos dijeron estoy enfermo, salí del país, ¿no? Que también van en esta onda dilatoria, ¿no? Y creo que la sala, si no me equivoco, los declaró reos contumaces, ¿no? A varios de ellos, ¿no? Entonces, te demuestra una vez más todo esto súper raro, oscuro y forma de actuar digamos, de fuerza popular, ¿no? Que no hay este ánimo, ¿no? Finalmente, Eduardo, ¿cómo va a impactar todo esto en las elecciones del 2026? Estamos a 2 años, bueno, año y medio del cambio de mando, ¿no? Previsto, por lo menos desde el punto Ah, de vista constitucional. En el Perú puede pasar cualquier cosa y ese endeble 5% que sostiene a Dina Boluarte, la verdad es que no sé si le alcance para soportar año y medio más, pero pongámonos en ese caso, de que las elecciones van a ser en el 2026. Eh, ¿Cómo va a impactar este juicio en ese aspecto?
Yo no creo que mucho en el sentido de que, o sea, evidentemente no querían que inicie este juicio para que no tenga impacto en el proceso electoral, ¿no? Es una carga. Pero en el sentido que como tuvo el Fujimori, ya de la campaña anterior, que es divide y vencerás, o sea, mientras tengas más competidores chiquitos, mejor porque ellos se sienten muy seguros con su núcleo duro, ¿no? El Fujimorismo, ¿no? Que es este tope de 13%, 15% de electores, que es muy chiquito, pero en el Perú fragmentado, ¿no? Dividido, donde nadie representa a nadie, es muchísimo, ¿no? Y ellos apelan a pasar a segunda vuelta, ¿no? O sea, competir con alguien en segunda vuelta, ¿no? Eh, y creo que en Y esa entre los línea va a pocos ser. que ya nos han empezado a barajar, ¿cuál crees que tiene más posibilidades de enfrentar a Keiko Fujimori de manera real, ¿no? Porque ya han empezado a hablar de quiénes podrían ser los potenciales candidatos a segunda vuelta con Keiko Fujimori en una eventual elección, ¿no? Es que yo creo que todos, no importa quién pase, igual va a perder. Y eso O sea, pero esto nos convierte nuevamente como el eslogan de esa película de Alien versus Terminator, ¿no? Gane quien gane, nosotros perdemos. es que ese es el gran problema. El fujimorismo en sí mismo se ha convertido en un atavismo para el Perú, ¿no? Es decir, tuvo la gran posibilidad de, una vez recuperada la democracia, ellos dar un giro, ¿no? Hacia ser un partido más de derecha, más democrático, ¿no? Se creen democrático populista, pero democrático. Nunca hicieron ese giro, ¿no? Lo que comprobó, digamos, su talante autoritario que continúa, ¿no? Es la herencia, por eso me parece, a mí me parece bien importante el alegato, la contextualización de Domingo Pérez, resalto. Eh, pero ese es el problema, el fujimorismo nos arrastra a polarizarnos y nos arrastra a segundas vueltas siempre con otro mal, ¿no? Y porque el fujimorismo busca a alguien peor que ellos para que justamente nos, ser tomados como el mal menor, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? La pregunta es, lo que creo que faltan estudios, investigar es, digamos, cómo se mantiene ese 15, cómo mantiene ese 15%, ¿no? O sea, creo que apunta al clientelaje no solo es. Entonces, ¿qué pasa por esos peruanos o estos empresarios que lo siguen apoyando, ¿no? Que a mí me sorprende, ¿no? O sea, Yo tengo una ya teoría. debería tener algún impacto. Una buena noticia sería que este juicio tenga un impacto en que ya no tengan ese 15% duro, ¿no? Sino Yo que tengo baje una a teoría, 10. que es la teoría del miedo. Es que el miedo es movilizador y ellos siempre han usado, y ellos son muy conscientes del miedo, ¿no? Por eso reviven y revivirán en cada elección al terrorismo, porque digamos, es la única forma de que ellos se tratan de posicionar como que dan algo positivo, ¿no? Porque ellos se venden como los grandes, como quien acabó el gobierno de Alberto Fujimori, como quien acabó con el terrorismo, y es un mito falso, ¿no? De nuestra historia, ¿no? Cuando todos sabemos que fue los Estados Unidos, ¿no? Que apoyó y la Embajada de los Estados Unidos este grupo que les decían los cazafantasmas, ¿no? Que hoy todos conocemos, que fue el GEIN, ¿no? Porque si ellos hubieran sido el padre del GEIN, no hubieran hecho lo que hicieron, que es una vez capturado Ismael Guzmán, disolver al GEIN, ¿no? Que es lo mismo que estamos viendo hoy con la DIVIAC, porque es una unidad de alta inteligencia especializada con lo mejor de la policía, de distintos órganos, ¿no? De la policía, con resultados concretos, ¿no? Que hemos visto. Y en lugar de apoyarla, en lugar de reforzarla, ¿no? De que dirija el cambio de, digamos, de la estructura policial, que eso elevaría la moral de la policía enormemente, pues ¿qué hacen? Lo disuelves, ¿no? Ujú. Eduardo, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero en verdad da para muchísimo más y para poder seguir conversando sobre este tema que es tan importante. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer en próximas ediciones. No, gracias a ti, porque aburre el relato que uno ve hasta en YouTube ya. Eso es algo que a mí me preocupa mucho. Hasta en YouTube ya empiezas a notar un airecito, el mismo airecito que sientes en señal abierta y me molesta eso. Muchas gracias, Eduardo. No, Gracias por gracias estar a con ti. nosotros en Ojo con este dato XL. Y Nos vemos sigan, en la próxima. y porfa sigan, no compitas esas compitas, que es el espacio que tengo con Eliana Carlín los miércoles a las 10:30, ¿no? @NSHC Perú. Gracias. Listo, la invitación está hecha, Eduardo. Muchas gracias. Nos vemos.
Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, muchas gracias por habernos acompañado una semana más en Ojo con este dato XL. Ya lo saben, si ustedes quieren apoyar a este emprendimiento periodístico, pueden unirse al canal, aquí está, para que le den suscribir, para que le den a la campanita y les notifique cuando estamos publicando un nuevo video. Y recuerden que a lo largo de la semana tratamos, en la medida de lo posible, sé que a veces no puedo cumplir con la periodicidad a la que me he comprometido, pero casi todos los días trato de publicar un ojo con este dato chiquito con datos importantes para que ustedes lo puedan ver tanto en los shorts de YouTube como en el canal de TikTok. Suscríbanse, denle click a la campanita nuevamente y nos vemos la próxima semana.